Bueno, como siguiente ponente tenemos a la magíster Judith Rodríguez. Ella nos va a deleitar el día de hoy con el tema mitos y realidades en la administración de la nutrición enteral. Ya la tenemos en la cámara. Dice magíster Judith, muy buenas tardes. Puede Buenas estar tardes. compartiendo su pantalla. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la magíster mientras va compartiendo. La magíster Judith Rodríguez Paredes, ella es coordinadora de enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara, intensivos adulto, especialista en soporte nutricional y farmacológico, ha realizado estudios de la maestría en gerencia y servicios de salud y enfermería, ha sido también presidenta de la Asociación Peruana de Enfermerías Intensivistas, es instructora del curso SIN de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional ASPETEN y coordinadora de estudios de investigación clínica. Bueno, le damos pase a la magíster Judith Rodríguez. Bien, muchas gracias por la invitación al comité organizador para dar este tema que es importante dentro del soporte nutricional de nuestros pacientes, no solamente críticos, sino también hospitalizados. Asimismo, dar las gracias a todo el auditorio que está presente en este congreso. Bien, el tema de la charla es mitos en la administración de la nutrición enteral. Los objetivos de esta charla pues, es aclarar algunos conceptos referentes a la nutrición enteral, asimismo determinar la importancia de la nutrición enteral y reconocer sobre todo las barreras que van a limitar un adecuado aporte de nutrientes. Como es bien sabido, la nutrición enteral es cualquier método de alimentación artificial que usa el tracto gastrointestinal para suministrar ya sea parcialmente o en su totalidad las necesidades calóricas. El soporte nutricional en realidad es imprescindible para la supervivencia y más aún en nuestros pacientes hospitalizados y críticos. Se dice que una provisión adecuada tanto de calorías como de proteínas ha demostrado la reducción de los índices de la morbimortalidad, así como de las estancias hospitalarias. Pero muchas veces, a pesar de que ya la evidencia está, pues nuestros pacientes siguen continuando recibiendo una nutrición no adecuada. ¿Cuál es la ruta de elección? Pues es la enteral en realidad frente a la parenteral, porque ser la más fisiológica. ¿Y cuáles son los beneficios de la nutrición enteral? Pues mantiene las propiedades del enterocito. De esta manera se mantiene la barrera mucosa, la producción de las sincretinas, la producción de las inmunoglobulinas. Recuerden que el intestino es el órgano inmunomodulador más grande del organismo. Está tapizado con muchas células ahí inmunológicas. Mejora el flujo sanguíneo intestinal y, por supuesto, mantiene la motilidad intestinal. Pero ¿qué sucede en nuestra práctica a veces? Hay falsas creencias que nos llevan a que se limite brindar un soporte nutricional adecuado, pero ya la evidencia científica está desmitificando dichas premisas. A continuación vamos a pasar a describirlas. Tenemos como primer mito, la nutrición enteral causa diarrea por la intolerancia a la lactosa. En realidad, las fórmulas enterales, la verdad es que no contienen lactosas, contienen un gran grupo de los macronutrientes, así como los micronutrientes, que son los necesarios para proporcionar la carga energética diaria que necesitan nuestros pacientes. Recuerden que estos pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos vienen ya con a veces muchos ayunos prolongados y son sometidos también a diferentes farmacoterapias, entre ellos los procinéticos para ayudarles a tolerar mejor, que también podrían aumentar la motilidad intestinal, los antibióticos, los antifúngicos, y también hay una enfermedad como la disbacteriosis, ¿no? Entonces, no causa en sí la fórmula, la diarrea, y menos por tener lactosa. Si bien es cierto, muchos también dentro de la práctica llaman a las fórmulas enterales la leche, los pacientes también lo ven como una leche, entonces asocian, no, esta es una leche y yo
la leche no me cae. Pero también debemos educar a nuestros pacientes que son fórmulas que contienen, como les he dicho ya antes, los macro y los micronutrientes necesarios para que su soporte nutricional o el suministro que necesitan diariamente se les dé oportunamente. Tenemos algoritmos, sí, ya se han presentado muchos algoritmos a nivel de estudios y también institucionales, ¿no? Donde plantean principalmente si es que el paciente está recibiendo antibióticos, pues antes de detener la fórmula, realizarle un test para buscando el Clostridium difficile, pero no detener la fórmula enteral. De repente pasarla a una velocidad anterior. Asimismo, también los algoritmos nos dicen que si continúa, pues pensemos en el cambio de una fórmula, ¿no? En una nueva fórmula con menor osmolaridad, que contenga fibra, en especial la soluble, y también, ¿por qué no mantenerlos, aquellos pacientes que de repente han estado con bolos, mantenerlos en una nutrición continua, esto a través de una bomba, enteral, y en un periodo de 24 horas, y así ir haciendo el aumento gradual, ¿no? De esta manera no se detiene la fórmula por ninguna circunstancia, salvo que sean diarreas muy profusas, cantidades mayores de 1000, porque también hay que tener presente el concepto de diarrea, no solamente es que me haga una deposición semilíquida, líquida, pero también hay que ver frecuencia y volumen en ella para determinar. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos, aquellos pacientes que tienen unas deposiciones líquidas en 3, vamos a decirlo, 3 veces al día, pero que no llegan a 1000, en realidad no detenemos la fórmula, solamente vamos disminuyendo las velocidades anteriores, ¿no? A velocidades anteriores. De tal manera que de repente puede quedar con una nutrición trófica nada más a 20 cc por hora, pero continúa recibiendo la fórmula enteral. Otro de los mitos ¿es necesario la presencia de ruidos intestinales para el inicio de la nutrición enteral? La verdad es que no es necesario que los ruidos intestinales estén presentes y ya las nuevas guías nos dicen de ello. La absorción de los nutrientes ocurre aún en ausencia de los ruidos intestinales. Y con ello debemos decir que los ruidos intestinales solo reflejan, ¿qué cosa? Contractilidad más no absorción. Pero sí deberíamos saber qué contradice la nutrición enteral, ¿no? Una nutrición enteral no debe ser iniciada en aquellos pacientes donde se sospecha de una isquemia intestinal, de una obstrucción intestinal, de un hilio prolongado o de un sangrado activo. El volumen del residuo gástrico es importante para el inicio o delimita la nutrición enteral. Pues no. Y esto también ya desde las guías de Aspen del 2009 ya se viene revisando la utilidad de la medición del volumen del residuo gástrico en el paciente crítico. Y nos dicen que se deben tomar parámetros, pero más no se debe hacer como una práctica rutinaria. Recuerden que nuestro organismo produce en realidad entre 3.000 a 4.000 mililitros de saliva en 24 horas. Toda esa cantidad de líquidos pasan a través del intestino. Y eso aunado con lo que recibe las fórmulas, imagínense cuánto recibe por hora. Si 3.000 lo dividen, más o menos 145 por hora, más la fórmula de 100 y yo lo mido en 2 o 3 horas, y obtengo menos aproximadamente de esa cantidad, si yo lo saco, 200 centímetros de residuo en 3 horas, pues en realidad no es un indicador de que el paciente no esté tolerando la fórmula. Asimismo, la medición del residuo gástrico no muestra relación con lo que es la aspiración o neumonías. Debemos ya tener en nuestras instituciones los protocolos que nos digan un parámetro hasta cuándo yo debo prever para detener o de repente disminuir la fórmula enteral a una velocidad anterior. Asimismo, debemos pensar
¿Cómo es que se hace esta medición del residuo gástrico? Por eso se dice que es muy subjetiva y que está afectada por diferentes factores, como por ejemplo la posición del paciente, ¿no? Un paciente echado, un paciente sentado, el diámetro de la sonda, aunque debemos utilizar las sondas más delgadas porque son mucho más fisiológicas. Recuerden que atraviesan esfínteres y a veces se queda el paciente tiene una nutrición enteral prolongada a veces. Así como, ¿cómo es que realizamos esta medición? Lo realizamos inmediatamente cuando estamos aspirando, cuando está pasando la fórmula sin detenerla, esperamos o no el tiempo, por lo menos unos 15 minutos para valorar cómo es que lo estamos haciendo para decir que este paciente no está, tiene un residuo gástrico alto y no está tolerando la fórmula enteral. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Así, las guías de ASPE, como les dije ya en el 2009, perdón, dicen que la medición del residuo gástrico no debe utilizarse como un parámetro rutinario o parte de la rutina que hacemos para ver la tolerancia de la nutrición enteral, pero todavía ellos dicen, nos dejan que en aquellas unidades donde todavía se den estas prácticas, pues tener como parámetro el volumen de 500. Si es menos de 500, en realidad no debería por qué detenerse el nutriente. Y también hay que valorar la ausencia de otros signos de intolerancia. ¿Cómo valoramos esto también? No solamente con el residuo, hay que ver el abdomen, si está distendido, si está doloroso, si está tenso, si hay diarreas profusas. Todo eso nos ayuda a ver si es que este paciente está o no tolerando el nutriente. Otro mito es el paciente crítico no debería iniciar la nutrición enteral por sonda nasogástrica. Y aquí la verdad es que el paciente crítico puede iniciar la nutrición enteral tranquilamente por la sonda nasogástrica siempre y cuando no esté afectado por alguna patología del estómago y lo permita, ¿no? Ha habido mucha controversia desde años atrás en que si el acceso pospilórico es mejor que el acceso gástrico en un paciente crítico, y así se han dado muchos estudios que determinan en realidad que no hay diferencias significativas entre utilizar un acceso gástrico o intestinal en el paciente crítico. Pero sí, todos coinciden que el acceso postpilórico facilita avanzar a la meta calórica mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es un órgano que rápidamente absorbe el nutriente. De esta manera, hay estudios como el publicado en el 2020 por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, donde hacen una revisión, ¿no?, de la alimentación por sonda postpilórica versus la sonda gástrica para la prevención de las neumonías. Ellos obtienen estos resultados con una evidencia de calidad moderada. Se propuso que la alimentación postpilórica pues estaba asociada a bajas tasas de neumonía en comparación con la alimentación por sonda gástrica. Con un grado de evidencia de calidad baja también se mostró un incremento en el porcentaje del total de nutrientes administrados al paciente por alimentación postpilórica. Miren que es baja, no es un grado de evidencia alto, ¿no? Y con un grado de evidencia de calidad moderada, no se encontró diferencias significativas en los tiempos de ventilación mecánica ni en la mortalidad en ambos grupos. Y así como tampoco en los tiempos de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, siendo el acceso gástrico el más fisiológico y el de más rápido para poder nutrir a nuestro paciente, este debería ser tomado por todos nosotros en las unidades de cuidados intensivos. Hay también otro estudio en el 2021 que estudia el soporte enteral en los pacientes críticos, donde ellos finalizan sugiriendo que la alimentación gástrica es
preferible a la alimentación pospilórica y que ésta se debe dar solamente que si es que hay intolerancia o está contraindicado el acceso gástrico, ¿no? Y en aquellos pacientes pues con muy alto grado o riesgo de aspiración, ¿no? Nada más. Pero ellos también encuentran que el acceso gástrico es el más indicado y el más adecuado para el paciente. Acá un compendio de lo que nos dicen las diferentes sociedades a nivel mundial, la sociedad americana, ¿no? Para la terapia parenteral y nutricional enteral nos dice, perdón, que es recomendable iniciar la nutrición enteral estómago, ¿no? Iniciando con una nutrición trófica en aquellos pacientes que tengan algún riesgo de intolerancia. La Sociedad Europea, ESPEN, nos dicen también que el acceso gástrico debe usarse como un método estándar para iniciar la nutrición enteral. Pero también ellos ponen ahí, y ya lo dicen las guías de ESPEN del 2018 también, que debe ser preferible alcanzar la meta calórica o el requerimiento calórico en el 70% durante la primera semana de estancia del paciente, ¿no? Si ya no es tan rápido como antes, ¿no? Que llegábamos a la meta calórica del paciente en 3 días, ¿no? Todo su necesidad calórica. La Sociedad de Medicina Española la Sociedad de Medicina Española Crítica nos dicen también que el acceso gástrico es de primera elección, pero ellos todavía están en que se deben alcanzar las metas dentro de las 48 a las 72 horas, pero ya las sociedades nos están diciendo ahora que las metas, el 70% de las metas, por lo menos deben ser alcanzadas en la primera semana de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Tenemos otro mito y creo que la mayoría lo padecemos. Es necesario suspender la fórmula 8 horas antes de una cirugía. La verdad es que suspender 2 horas antes la nutrición enteral por sonda nasogástrica sería suficiente. Y en los accesos pospilóricos, pues no tendría por qué suspenderse con 8 horas de antelación, ya que este es un órgano de absorción. ¿Y esto en qué se apoya? En que la tasa media de vaciamiento gástrico de los líquidos es de 30 minutos. Y a nivel mundial también ya se están dando lo que son los protocolos Fast Track, que promueven el aporte de los líquidos 2 horas antes de las cirugías y también un aporte de carbohidratos la noche anterior a la cirugía. De esta manera surge lo que son los protocolos ERAS, que son tener una mejor recuperación después de la cirugía. Tienen el objetivo de reducir el estrés metabólico causado por el trauma quirúrgico al cual están sometidos y de esta manera mejorar la recuperación o que se dé una mejor recuperación temprana del paciente. Y está constituido, ¿por qué? Por diferentes estrategias de acuerdo al periodo perioperatorio de las diferentes patologías. Dentro de estas estrategias en el preoperatorio está lo que son la educación y la preparación del paciente, así como de todo el equipo de salud que va a intervenir en ese perioperatorio del paciente. El ayuno reducido, ¿qué quiere decir esto? Que 6 horas antes se van a dar para los sólidos, con ingesta, miren aquí, de pequeñas cantidades de líquidos claros libres, de ayuno solamente hasta 2 horas antes de la inducción de la anestesia general, dándose, como les dije, una carga de carbohidratos vía oral la noche anterior. Ellos también promueven que se evite la preparación mecánica del intestino, que se dé una tromboprofilaxis y que se dé una profilaxis antimicrobiana. De esta manera nace también en el 2001 la sociedad ERAS, ¿no? Para desarrollar cuidados perioperatorios que mejoren la recuperación del paciente a través de la educación a todo el personal de salud que está involucrado, las auditorías, las implementaciones basadas en ¿qué? En la evidencia científica.
Ya han sacado varias guías, entre ellas las guías para el preoperatorio en cirugía abdominal electiva, y así como cirugía pélvica, la cirugía de cadera, la cirugía bariátrica, la cirugía cardiovascular y la cirugía de columna. Como ven, es una sociedad que la integran eh, profesionales. Uno puede pedir ser miembro de esto si está involucrado dentro de todo este cuidado, y las guías se han ido desarrollando a partir del 2004, todo el grupo reunido para sacar las diferentes guías que ya están en la página misma de la sociedad ERAS. Algo también que debemos tener en cuenta, y es un mito, es que lo que se prescribe es lo que el paciente recibe. Y ustedes se han podido dar cuenta que en realidad, que muchas veces se prescribe 1000 o 1500 y el paciente ¿cuánto recibe? 1200, 1000 calorías, ¿no? 1000 de volumen en todas las 24 horas. Entonces, no siempre lo que se prescribe es lo que el paciente recibe en lo que respecta a la nutrición enteral. Debemos aquí añadir que la importancia del adecuado aporte nutricional en las condiciones críticas, sobre todo de estos pacientes, se basa en la necesidad de compensar los cambios generados por los estados de hipermetabolismo e hipercatabolismo de los mismos, ¿no? De estos pacientes críticos. De esta manera, el no darse el aporte calórico requerido diario que él necesita, pues va a constituir en que se dé un balance energético negativo, lo que se llama la deuda calórica. Y la deuda calórica ya está descrita ya desde hace mucho tiempo, y los estudios dicen que entre el 30 y el 50% de los pacientes de UCI están expuestos en realidad a una condición de subalimentación, debido a que debido a la interrupción de la nutrición enteral. Y esto a consecuencia de que de los exámenes pueden ser de exámenes de imágenes, cirugías selectivas a veces, procedimientos de rutina como son los baños, como son la terapia respiratoria, la terapia física, teniendo como resultado que los aportes diarios de los nutrientes no se cumplan, ¿no? Hay estudios también que han concluido, ¿no? Cuyos resultados dan que una deuda calórica mayor de 10.000 kilocalorías durante la estancia de estos pacientes, ¿no? En las salas de hospitalización, pues contribuye a que aumente la mortalidad en más del 80%. Tenemos estudios que se dan desde 2012, donde ellos analizan que el incremento de la deuda calórica empeora los resultados clínicos. En realidad, lo que vemos se refleja en que una mayor incidencia de complicaciones, mayor tiempo en el ventilador, así como también mayor mortalidad. Lo opuesto también se puede incluir, o sea, también es malo, ¿no? El exceso calórico también va a generar complicaciones. Entonces, lo que se debe dar es planteamiento de estrategias para que se monitorice mejor el soporte nutricional enteral, de tal manera que se cumpla lo que está indicado, ¿no? O sea, lo que necesita energéticamente ese paciente para ese día. Un estudio en el 2019 acerca de la deuda calórica en las unidades de cuidados intensivos arrojan como resultados que hay una deuda calórica presente en el 73.8% de los pacientes evaluados durante ese corte, ¿no? Y esto también, dentro de las causas, están lo que es los ayunos por cirugías, los ayunos por imágenes, así como los protocolos de intubación, de extubación. Ellos también instan a que se den estrategias para que
disminuya la exposición de esta población en las unidades de cuidados intensivos a esta condición de subalimentación. Entonces, establecer nuestros protocolos es algo que nos toca a todo el equipo de salud en realidad, no solamente enfermería, sino esto se trabaja conjuntamente, ¿no? ¿Cuánto es la meta calórica diaria que este paciente debe tener? Sabiendo que de repente va a estar expuesto a algún ayuno, tratar que los ayunos sean menos frecuentes. Si tiene accesos pospilóricos, pues en realidad no debería existir ayuno en su totalidad. La nutrición enteral está contraindicada en aquellos pacientes que tienen vasopresor. Bueno, la verdad que en las unidades de cuidados intensivos, aquel paciente que tiene un vasopresor, se le puede iniciar una nutrición enteral siempre y cuando esta se dé con una cuidadosa monitorización y sobre todo que el paciente esté estable hemodinámicamente, aún en presencia de estos vasopresores, ¿no? Quiere decir que estos vasopresores no se vayan titulando constantemente, sino que se queden en una velocidad de infusión pues estable. Ante ello, la nutrición enteral, podemos decir que la nutrición enteral incrementa el flujo sanguíneo intestinal y protege al intestino frente a la isquemia. Los agentes vasopresores, si bien es cierto que aumentan la presión arterial, pues también desvían el flujo sanguíneo del intestino hacia la circulación general para que se lleven estos aportes hacia la circulación periférica y el cerebro. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de mantener las constantes vitales, ¿no? En la inestabilidad hemodinámica se presenta una microcirculación disminuida del intestino, lo que da como consecuencia que se dañan las vellosidades intestinales, ¿no? Recuerden que las vellosidades intestinales también tienen un paquete vascular importante, un paquete de capilares, los cuales son dañados y se produce la isquemia intestinal. Si se sigue dañando más, pues irán a necrosis intestinal, lo que va a producir la translocación bacteriana y como resultado final la disfunción multiorgánica, ¿no? O la falla multiorgánica. Pero como está acá el fundamento, la nutrición enteral mejora el flujo sanguíneo de los capilares mesentéricos. De esta manera se produce una resucitación del intestino en aquellos pacientes que tienen los vasopresores, están recibiendo vasopresores. Y ya la evidencia científica nos sugiere que se debe iniciar la nutrición a dosis muy pequeñas en este tipo de pacientes y con una monitorización muy continua. Acá en esta tablita podemos ver cómo los vasopresores e inotrópicos tienen su acción en el tracto gastrointestinal. Como ven, todos los vasopresores disminuyen el flujo sanguíneo gastrointestinal, mientras que los inotrópicos los aumentan. En algunas literaturas y algunos estudios nos dicen que la dosis mayor a 0.3 microgramos por kilo minuto de vasopresor, la nutrición enteral podría no ser bien tolerada. Y esto traducido a un paciente de 60 kilos, pues más o menos estaría entre 15 cc por hora, más o menos, en los cuales nosotros tenemos que tener una valoración más exhaustiva de la tolerancia, buscando siempre signos de isquemia intestinal, los cuales son la distensión abdominal, el aumento del residuo gástrico, así como la acidosis metabólica. También algunas sociedades publican acerca de este tema. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva sugiere que se inicie la nutrición enteral a bajas dosis tan pronto como el shock sea controlado, ¿no? Shock controlado ya sea con fluidos o con vasopresores o inotrópicos, pero que se inicie a bajas dosis. ASPEN, la Sociedad Americana, conjuntamente con la Sociedad de Medicina Crítica, también basado en un consenso de expertos, sugieren que
la nutrición enteral debería esperar hasta que el paciente esté totalmente controlado los periodos de shock o esté más estable, pero nos dicen que no se dé en su totalidad, ¿no? O sea, si el paciente está estable y ha sido controlado, resucitado así, ¿no? Utilizando ya sea los vasopresores, fluidos, se puede iniciar. Y la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, ESPEN, también coincide con la Sociedad de Medicina Crítica Europea, ¿no? Que se debe iniciar siempre a bajas dosis, tan pronto como el shock sea controlado. Entonces, ¿qué consideraciones especiales debemos tener? Primeramente, como siempre en todo soporte nutricional, ver que este sea iniciado tempranamente dentro de las 48 horas de ingreso a UCI, y si el paciente está hemodinámicamente estable, quiere decir manteniendo presiones arteriales medias mayores o iguales a 60 milímetros de mercurio y, y la titulación de los vasopresores no se da, se mantiene, pues este paciente ya podría iniciar, como ya nos dicen todos los consensos y las guías, la nutrición enteral a dosis trófica. La alimentación gástrica se debe dar de preferencia durante el uso de los vasopresores y se pueden administrar en realidad fórmulas poliméricas, no hay necesidad de alguna otra fórmula especial, o las fórmulas semialimentales para que sean mejor toleradas por estos pacientes. El inicio debe ser muy pequeñas dosis, nutrición trófica entre 10 a 20 mililitros por hora por 24 horas. Otro mito es alimentar a los pacientes con cáncer es alimentar el tumor. Y aquí también juega algo la parte ética, ¿no? Durante muchos años, pero ya todo esto ha ido cambiando, ¿no? Porque imagínense, si nosotros permitimos que el paciente se muera de hambre, ¿el tumor se va a morir? Sí, de repente se muere el tumor, pero también se muere el paciente, ¿no? Recuerden que las neoplasias son la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y lo que tienen en común esta población con esta patología es que todos sufren de malnutrición. Se dice que entre el 10 y el 20% de esta población muere por los efectos de la malnutrición. Y es por ello que el soporte nutricional aquí juega un papel preponderante dentro de lo que es el tratamiento multimodal para estos pacientes. Y estos pacientes muchas veces entran en un estado de desnutrición porque hay que ver la zona donde está alojado el tumor. Muchas veces les causa mucha anorexia, y también los tratamientos médico-quirúrgicos a los cuales son sometidos estos pacientes, ¿no? Así, una restricción calórica va a derivar ¿en qué? En una deficiencia de todos los macro y micronutrientes, lo que va a conseguir que el paciente haga una pérdida de peso considerable y con ello se desnutra, siendo su evolución negativa. Ya las sociedades están hablando de esto. ESPEN, la Sociedad Europea, ha sacado ya unas guías clínicas de nutrición en cáncer, donde ellos pues nos dicen desde el screening, o sea, desde el tamizaje nutricional, cómo se debe dar que debe ser individualizado, donde también toca acerca de los sustratos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una pérdida de peso considerable. Estos pacientes, muchos de ellos pues son resistentes a la insulina, donde ellos sugieren que los aportes calóricos sean más del sustrato de las grasas que de los carbohidratos, para mejorar lo que son las hiperglicemias, ¿no? Y así da unas 43 recomendaciones acerca de cómo debe ser esta nutrición en el paciente que tiene cáncer. No lo dejan, para que vean que no lo dejan. O sea, los dilemas éticos de antes, pues aquí también nos pueden esclarecer un poquito. La Sociedad Americana ASPEN nos dice también
nos da unas pautas para la nutrición en aquel paciente con cáncer, donde dicen que se tiene que identificar el grado de caquexia. Como ven, siempre debe haber un tamizaje nutricional, siempre. Se deben definir los objetivos del tratamiento nutricional, se debe combatir la inflamación y el catabolismo, incrementando las proteínas y la incorporación de alimentos, si está dado por sonda nasogástrica, pues ir por aquellos componentes antiinflamatorios. También ellos sugieren que estos pacientes que son por tener anorexia, pues es preferible ya darles un soporte enteral, de preferencia gástrico, si es que lo permite, ¿no? Hay que ver dónde está ubicado el tumor. Hay que tratar los causantes de la anorexia y, por supuesto, tener planes individualizados para cada paciente, ¿no? No algo estándar, quizás los lineamientos pueden ser estándar, pero cada paciente debe tener un plan individualizado, como se hace en todas las unidades y como así lo hacen los integrantes del equipo de soporte nutricional, ¿no? Bien, la nutrición clínica solo puede administrarse en el hospital. La verdad es que la nutrición clínica también es segura en el domicilio, pero siempre y cuando sea monitorizada por un equipo que esté alineado con protocolos que se cumplan y se dé una buena educación al paciente, ¿no? Las ventajas de la nutrición enteral domiciliaria son grandes. Uno es disminuye los reingresos del paciente sí, a las salas hospitalarias, disminuye las complicaciones porque lo alejamos de aquellos infecciones cruzadas, a veces muchos de ellos hacen neumonías intrahospitalarias, y también disminuye los costos hospitalarios. Pero ¿qué necesitamos para ello? Que nuestros equipos de soporte nutricional que estén encargados de estas tareas o de estos procesos sean los más aptos y que tengan una capacitación muy buena, de tal manera que puedan monitorizar adecuadamente a estos pacientes. La Sociedad Europea ha sacado una guía de cómo es que se debe dar la nutrición enteral en casa, que va desde las indicaciones, quienes son candidatos, se puede decir, para la nutrición enteral en casa, las contraindicaciones, los accesos, ¿no? Los productos que recomiendan, cómo se debe hacer el monitoreo, cómo debe finalizar, así como cómo debemos estructurar lo que se necesita, los insumos que se necesitan. Entonces, todos estos módulos ya la Sociedad Europea lo ha sacado para que sirvan de apoyo para aquellos equipos de soporte nutricional que se dedican a esto. Por su parte, la Sociedad Americana ha sacado también unas guías para lo que son el cuidado de los accesos venosos centrales en los pacientes que reciben nutrición parenteral en casa. Generalmente son unas pautas que van dirigidas a lo que es la prevención de las infecciones relacionadas al torrente sanguíneo, donde se le instruye al paciente los signos de alarma que debe tener en cuenta, ¿no? Que van a determinar que este catéter puede ser el foco de infección, cómo es que debe manipular el catéter, cómo es que debe hacer el mantenimiento. O sea, son unas pautas dirigidas todos a la prevención de las infecciones relacionadas a catéter venoso central. Había una publicación ya en España del 2018 del grupo de nutrición artificial ambulatoria, donde nos dicen aquellos pacientes de nutrición parenteral tienen un grupo, ellos ya de 255, más en adultos, donde predomina como factores lo que son la enfermedad de Crohn, las neoplasias con los cuidados accesos paliativos, las isquemias intestinales, mientras que en los niños pues están las enterocolitis necrotizantes, están las alteraciones de la motilidad en sí. Entonces ellos ya tienen una casuística grande de lo que es nutrición parenteral domiciliaria y que ya lo están publicando. Podemos tener una guía dentro de lo que es la nutrición enteral
en donde el inicio de esta debe ser, como les dije, tempranamente, dentro de las 48 horas, cuando el paciente esté estabilizado, ¿no? Aún en presencia de vasopresores, pero que estos no se estén titulando constantemente. Hay que ver también la viabilidad del tracto gastrointestinal. Recuerden que es lo más fisiológico, debemos acercarnos a lo más fisiológico, y siendo el acceso enteral el de primera elección ante el parenteral. Se debe dar una valoración nutricional y aquí está incluido todo el equipo de salud que pueda hacerlo, ¿no? Tenemos el Nutritional Risk Screening del 2002, que es una herramienta muy buena, muy amigable de puntuaciones, donde no solamente van a ver la pérdida de peso, sino también se van a dar puntaje a lo que es la enfermedad, así como la edad, ¿no? La valoración global subjetiva también es una herramienta sencilla, pero que necesita un poco más de entrenamiento. Y los exámenes de bioquímica, como ya bien lo ha dicho la colega, es para ver cómo está metabólicamente este paciente, ¿no? Recuerden que las guías de ESPEN ya nos dice que dentro de las 48 horas que un paciente ingresa a las unidades de cuidados intensivos, este paciente está en riesgo de desnutrición. Entonces, la indicación médica de la nutrición enteral, siempre expresando la meta calórica del día, la selección de la fórmula de acuerdo a cómo esté el paciente, ¿no? ¿Qué fórmula necesita? Generalmente en las unidades de cuidados intensivos estamos con las polimédicas y algunas semielementales, y evaluar siempre si el volumen administrado es lo indicado, ¿no? O sea, no es que pues se fue, no sé, 3 horas a un estudio y son 3 horas que perdió. Si este paciente tolera fácilmente, de repente podré incrementar un poquito la velocidad de infusión para no alejarme mucho de la meta calórica ese día. Y si no, le pondré en continua, ¿no? Generalmente ya la nutrición enteral está dada de la forma continua, que quiere decir en las 24 horas en nuestros pacientes, para una mejor tolerancia, ¿no? El paciente que está muy crítico debe ir a nutrición continua. Buenas prácticas, siempre lavado de manos antes de colocar cualquier fórmula, el uso de las bombas de nutrición enteral, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un acceso postpilórico, y la elevación de la cabecera a 45 grados. Bien, la desnutrición, podemos concluir que la desnutrición que hace en el paciente, pues empeora su evolución clínica, trayendo las complicaciones ya mencionadas anteriormente. Tenemos una herramienta muy útil para combatir la desnutrición enteral, la desnutrición, hospitalaria, que es la nutrición enteral. Solamente está en hacer un tamizaje al ingreso. Esta nutrición enteral tiene muchos beneficios porque favorece el trofismo intestinal, y debemos descartar todo lo que son aquellos mitos que van a limitar el soporte nutricional. Muchas gracias por su atención. Estoy atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Magíster Judy, de verdad. Creo que es muy interesante el tema que usted ha tratado, de algunos mitos y realidades, ¿no? Continuando a lo que ya había mencionado nuestra anterior ponente. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas en el chat para poder darle paso a nuestro siguiente ponente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para el Magíster Judith. Creo que todo ha quedado claro. Entonces, igual, Magíster, le pido por favor, si hubiera alguna consulta, para que les pueda contestar a los colegas por interno, ¿no? Sé que es un tiempo valioso de su persona, pero creo que es la mejor forma de que ellos también de repente puedan estar satisfechos con la ponencia, ¿no? Y en verdad, gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias.